En este video hablaremos sobre el sistema de buses en una PC, un tema correspondiente a la asignatura de arquitectura de computadoras. Para dar la introducción al tema, responderemos dos de las preguntas más importantes: ¿qué son y cómo funcionan los buses? Un bus es un sistema de comunicación que conecta varios componentes entre sí, para que puedan intercambiar los datos que son necesarios para llevar a cabo las operaciones que de ellos se requiere. En los ordenadores modernos hay varios buses que se dedican a trasladar los datos entre los diferentes componentes del sistema. Esto se puede comparar con el sistema circulatorio del cuerpo humano, y de la misma manera que un desajuste en cualquiera de estos buses puede provocar pérdida de datos y un mal funcionamiento generalizado del sistema. Y en términos más técnicos, un bus se puede definir como una línea de interconexión portadora de información, constituida por varios hilos conductores o varios canales, por cada una de las cuales se transporta un bit de información. El número de líneas que forman los buses es fundamental. Si un bus está compuesto por 16 líneas, podrá enviar 16 bits al mismo tiempo. Los buses interconexionan toda la circuitería interna, es decir, los distintos subsistemas del ordenador intercambian datos gracias a ellos. Son casi todos esos caminos que se ven en la tarjeta madre. ¿Cómo transfieren la información? En su mayoría, los buses están formados por conductores metálicos por los cuales se transmiten señales eléctricas que son enviadas y recibidas con la ayuda de circuitos integrados que manejan un protocolo que les permite transmitir datos útiles. Además de los datos, el bus transmite otras señales digitales como son las direcciones y señales de control. Cabe mencionar que todos los buses de computador tienen funciones especiales como las interrupciones y las DMA que permiten que un dispositivo periférico acceda a una CPU o a la memoria usando el mínimo de recursos. La evolución de los buses. En cuanto a la evolución de los buses de datos, podemos identificar tres generaciones. Primera generación. La primera de ellas remite a aquellos sistemas digitales o computadores que poseían dos buses de datos, uno de ellos asignado a la memoria y el otro asignado a los demás dispositivos. Segunda generación. Los buses de segunda generación poseen mayor autonomía, algunos integrados al chipset del sistema y otros con controladores instalados en el propio bus que permitía mayor velocidad. El hecho de que un bus fuera pasivo y que usara la CPU como control representaba varios problemas para la ampliación y modernización de cualquier sistema con esa arquitectura. Además que la CPU utilizaba una parte considerable de su potencia en controlar el bus. Y finalmente, la tercera generación. Los buses de tercera generación se caracterizan por tener conexiones punto a punto, a diferencia de los buses arriba nombrados en los que se comparten señales de reloj. Esto se logra reduciendo fuertemente el número de conexiones que presenta cada dispositivo usando interfaces seriales. Entre los ejemplos más notables están los buses PCI Express, el InfiniBand y el HyperTransport. Continuando con la presentación, es momento de hablar de los puertos estándar de entrada y salida de los ordenadores, equipos de cómputo o simplemente computadoras. Los puertos han estado en los ordenadores desde el principio de los tiempos. Sin ellos no existiría la comunicación con el usuario. Una de las características que definen a las computadoras por encima de otros equipos tecnológicos es su capacidad de expansión, gracias a sus puertos de entrada y salida, los cuales permiten conectar todo tipo de componentes. Los puertos de entrada y salida son puertos de comunicación. Un puerto es definido como una forma genérica de denominar a una interfaz a través de la cual los diferentes tipos de datos se pueden enviar y recibir entre dos extremos. Es decir, son conectores integrados en tarjetas de expansión, en la tarjeta principal o tarjeta madre de la computadora, diseñados con formas y características electrónicas especiales, utilizados para interconectar una gran gama de dispositivos externos con la computadora, es decir, los periféricos. Como primer puerto a mencionar tenemos el puerto de entrada y salida USB. Los puertos USB son el estándar absoluto de los puertos de entrada y salida, ya que son utilizados por multitud de periféricos, como mouse o teclado. Su origen, no obstante, es fuera del PC, ya que esta es una versión adaptada al PC y puesta al día del puerto SIO de los ordenadores Atari 8 bits. El puerto SIO
servía para evitar tener que colocar un ordenador entero en sus disqueteras, como ocurría con otros ordenadores de 8 bits. El estándar USB apareció a finales de los 90, con el objetivo de reemplazar a varios puertos MLPC, como el puerto C-Tronics o LPT1, el puerto COM y los puertos PS2, objetivo que tardó en años en conseguir debido a la proliferación de periféricos con estas interfaces. Su primera versión tenía una velocidad de transferencia de solo 11 megabits. Su versión 2.0 mejoró hasta los 480 megabits. Se convirtió además en un puerto ideal para la transmisión de video. En cuanto a su versión 3.0, permitía transferencia de datos a la velocidad de un puerto SATA. El USB viene en muchas formas, pero la más nueva es el USB-C, que no solo permite la carga rápida de periféricos e incluso de ordenadores enteros, sino también funcionar como un DisplayPort. Como segundo puerto tenemos el puerto de salida de video HDMI. El puerto HDMI es el estándar de video absoluto en televisores. Se trata de una versión avanzada del ya abandonado puerto DVI, pero incluyendo la capacidad de transmitir sonido y la reproducción de contenido en alta definición con sistemas de protección de autor. Apareció por primera vez cuando se vio el cable por componentes no daba el suficiente ancho de banda para el Full HD y el contenido tanto en Blu-ray como en streaming necesitaba algún método de control contra la piratería. Al día de hoy ha ido evolucionando en cuanto a sus capacidades y ancho de banda, permitiendo la transmisión de video en 8K y frecuencias de refresco más altas de las clásicas de 60 Hz. Como tercer puerto tenemos el puerto de salida de video DisplayPort. El otro puerto de salida de video es el DisplayPort, pero mientras el HDMI es un estándar de los fabricantes de televisión, el DisplayPort está más orientado al mercado de los ordenadores, por lo que este puerto no suele encontrarse en televisores. Al igual que el HDMI ha tenido varias versiones, pero esta es más pensada de cara a su uso en un ordenador. Es capaz de soportar una mayor cantidad de resolución en su estándar respectivo al HDMI y estar pensado para el uso de varias pantallas. Como cuarto puerto tenemos el puerto RJ45 o Ethernet. Este puerto nos permite conectar a altas velocidades con nuestro PC a la red, las cuales no pueden ser alcanzadas por ningún otro tipo de estándar inalámbrico. Su permanencia es gracias a su evolución, donde si hace años hablamos de conexiones de 100 megabits, a día de hoy ya tenemos interfaces de 10.000 megabits a 10 gigabits. Otros puertos a mencionar se encuentra el mini jack de 3.5 mm y conectores TRS. Se trata del puerto para conectar altavoces, micrófono o audífonos. El conector tiene dos variantes. La primera de ellas soporta conexiones mini jacks con dos anillos, a los que cada anillo corresponde a un canal estéreo. Un tercer anillo significa que se puede utilizar el micrófono, aunque hay sistemas que separan entrada y salida de dos interfaces distintas. Una variante de este tipo de conexiones son los conectores TRS, los cuales permiten conectar varios altavoces en un sistema posicional, eso sí, con las limitaciones en ancho de banda y calidad de sonido. Ahora mencionaré los puertos de entrada y salida que han dejado de existir. Estos puertos ya casi no se ven en el ordenador, al ser reemplazados por puertos que hacen la misma tarea, pero con mayor rendimiento, un mejor consumo o ambas cosas, aunque podemos verlos utilizados en algunas placas base en la actualidad. Como primer puerto tenemos el puerto C-Tronics, el famoso puerto de impresora, un puerto en paralelo que primero apareció en las tarjetas gráficas MDA de IBM, pero luego pasó a formar parte de las placas base. Fue retirado del mercado tan pronto como apareció el puerto USB, y es que llegó a ser tan lento que desesperaba. Se trata de un puerto paralelo de 36 pines que originalmente se diseñó para impresoras y escáneres. Con el tiempo el puerto C-Tronics fue reemplazado por el puerto paralelo o puerto DE9, el cual es una versión en paralelo del puerto DB9, por lo que se basa en el estándar RS232. Debido a que ambos son conocidos como puerto de impresora, se solían confundir. Otro puerto es el puerto VGA. El puerto VGA fue el estándar de las pantallas CRT para PC y consiguió vivir casi 20 años, pero se demostró incapaz de mostrar una buena calidad de imagen en una pantalla LCD, por lo que fue rápidamente reemplazado por estándares como el DVI, el HDMI y el DisplayPort. El puerto VGA está relacionado con los monitores CRT, pero también se ha utilizado en proyectores. Su desaparición se debe al incremento del uso del video digital, el cual se entiende mucho mejor con los paneles LCD, los cuales por ocupar menos espacio acabaron por reemplazar a las televisiones y monitores con señal analógica. Como último puerto tenemos el puerto DVI. El puerto DVI fue un intento previo al DisplayPort de lanzar un sucesor al VGA. En realidad el HDMI deriva de este puerto,
con la diferencia que el DVI no soporta contenido HD. CP no transmite audio y no evoluciona como ha evolucionado el HDMI. Es posible verlo en televisiones y monitores de la segunda mitad de los 2000. El estándar DVI tenía tres tipos de conexiones distintas. DVI-I podría transmitir señales en analógico y en digital, DVI-D solo en digital y DVI-A solo en analógico, cada una configuración en sus pines distinta, con una configuración distinta. Estas diferentes que no se encuentran ni en el HDMI ni en el DisplayPort fueron uno de los motivos por los que el DVI no tuvo una carrera más larga.